Rosario Pinal tiene acciones aquí en Uno Más Uno, después de tantos años viniendo aquí. Yo no, ya no tengo memoria de cuándo fue la primera vez. Yo recuerdo que era una jovencita que descollaba en las ciencias sociales y ya estaba en la Universidad de Temple, Filadelfia. Y vino aquí, después nos entusiasmamos con ella y aquí la tenemos una y otra vez. Y ella tiene tantas acciones que ella hasta reclamó que Ana Mití la tuviera también aquí en este panel hoy. Imagínate. Y tuvimos que decirle, bueno, si lo dice Rosario Pinal, Hay que complacerla. que traigan una silla, que los tres contra ella sola. Ella no estaba conforme 2 contra 1, ella quiso 3 contra 1. Pero yo ni lo vi así, como que eran Es 3 así. y 2 contra 1. Yo lo vi como Sí, más sí. camaradería. Sí. Aquí. Pero ella fue junto con Jana Morgan, la autora nacional de la investigación que da paso, que compone la encuesta Barómetro de las Américas, Cultura Política y Gobernabilidad, correspondiente a este año 2016-2017. Se ha hecho cada 2 años esa encuesta en los últimos, como esta vez como la 5ª o 6ª, ¿verdad? Comenzó en el año 2006. 2006. Sí. Y se hizo 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, pero no se hicieron todas Porque las fue con encuestas. atraso. Entonces, sí, hubo un pequeño atraso, entonces por eso se le puso 2016. 2016, 2017. Son 29 países, en esta ocasión hay más países incluidos, porque en años anteriores no se incluían tantos países del Caribe inglés como ahora, que se incluyeron más países del Caribe inglés. Así que aumentó el número de países, aumentó el tiempo que llevó a hacer todas las encuestas. Bueno, pues vamos a ver cuáles son los principales hallazgos, tanto así si se puede resumir a nivel latinoamericano, como después entrar en el caso dominicano, en este barómetro de las Américas, que es mucho más que una simple encuesta, ¿verdad? Explica el procedimiento también. Sí, esta no es una encuesta electoral. Aquí no es para predecir quién va a ganar, qué candidato va adelante, no. Esto es una encuesta de cultura política que incluye una diversidad de temáticas sociales y políticas y también económicas de condiciones de vida de la gente. Es un cuestionario muy largo. En el caso dominicano la encuesta la hizo CESDEM. En cada país hay una encuestadora que la hace, pero hay un equipo de investigadores en la Universidad de Vanderbilt central, que ellos son los que diseñan todos los procesos comparativos, las preguntas que van en todos los países, porque el cuestionario tiene preguntas para todos los países y luego se acomodan preguntas en función de cada país, de las condiciones en cada país o del interés de cada país. Entonces se hacen esos ajustes, pero hay un cuestionario que es común, que es lo que permite hacer luego los análisis comparativos y las gráficas comparativas. Se entrevistaron alrededor de 43.500 personas en toda la región, en 29 países, y es un sistema con mucho monitoreo, con mucho control de calidad de las encuestas, por la diversidad de preguntas que se hacen y la sensibilidad incluso de muchas de las preguntas que se hacen. Entonces, hay mucho control de calidad, por eso hacer la encuesta en un país no es 3 días ni 4 días, muchas encuestas se hacen rapidito. ¿Qué tiempo más o menos toma? La encuesta en República Dominicana se hizo del 22 de octubre al 3 de diciembre del 2016. O sea que los datos son de hace un año, sí, para que tengamos un contexto. Ahora, ¿cuál es la fortaleza de esta encuesta? Exacto. Que nosotros cuando presentamos los datos aquí, hacemos 2 cosas muy útiles. Una, como se ha hecho ya por muchos años, ponemos las secuencias dominicanas a través del tiempo. Por ejemplo, victimización por delincuencia, es decir, el porcentaje de la población encuestada que dijo haber sido víctima de un acto delincuencial en los últimos 12 meses, porque así es que se pregunta. Nosotros decimos, ok, vamos a ver en los años anteriores para República Dominicana cómo se ha comportado esta variable, pero a la vez ponemos para la encuesta más reciente la relación de los países y posicionamos, en este caso, República Dominicana con relación a los demás países. Entonces, eso es algo que una encuesta local no puede hacer, porque una encuesta local está centrada en lo que pasa aquí. Entonces, esta encuesta nos permite hacer la comparación a través del tiempo para República Dominicana y la comparación regional. Y esa es
digamos, una de las fortalezas de esta encuesta, además de la diversidad de temáticas. Para hacer el informe, nosotros escogemos algunos temas. Cada informe tiene 3 capítulos iguales en todos los países y 3 capítulos que se ajustan al país, que son específicos del país. Entonces, esos tres digamos, capítulos que son comunes a los 29 informes que se hacen, se producen de manera central en la Universidad de Vanderbilt, pero siempre para el caso específico se incluyen los datos dominicanos. Por ejemplo, aún en los capítulos comunes se especifica más la República Dominicana para que los lectores aquí pues vean el caso dominicano en todos los capítulos reflejados. Sí. Bueno, mencionó la delincuencia. ¿Qué hallazgo, qué encontraron ustedes con la delincuencia, que está identificado como una de las principales preocupaciones de la población? En realidad, las 2 variables que presentamos aquí en el informe sobre delincuencia, porque hay muchas preguntas sobre delincuencia, pero no todas aparecen reflejadas aquí. Las 2 variables que incluimos y analizamos aquí son las siguientes. Lo que se llama victimización por delincuencia, las víctimas de delincuencia, que es una pregunta, como dije, ¿ha sido usted víctima de un acto delincuencial en los últimos 12 meses? Se especifica 12 meses para darle un tiempo a la gente y no hacer una pregunta totalmente ¿Usted o vaga. familiares cercanos? No, se hace la pregunta, hay una pregunta específica directa a la persona. Directa a la persona. Directa a la persona. Entonces, la respuesta, ahí tenemos 1%. Lo que mostramos aquí en la secuencia dominicana es que del 2010 al 2016, que es cuando hemos estado haciendo esa pregunta en específico, ha habido un aumento consistente del porcentaje de personas que dice, sí, yo fui víctima de un acto delincuencial en los últimos 12 meses. Y para el 2016, que es el punto más alto, porque ha ido aumentando, es un 26%. 26%, o sea, la cuarta parte de la población de los encuestada encuestados dijo que él había sido víctima. Exactamente. O ella había sido víctima de un acto delincuencial en los últimos 12 meses. O sea, estamos hablando de un cuarto de la población y la muestra dominicana es una muestra muy buena en términos de tamaños. Es una muestra de 1.518 personas. No, o sea, la mayoría de las encuestas aquí son 1.200 personas, exacto. 1.100 personas. La que más tienen son 1.100, 1.200, o sea que esta es una muestra de 1.518 personas, es una muestra muy, muy buena y un 26% está diciendo sí, yo fui víctima de un acto delincuencial en los últimos 12 meses. Eso tiene que llamar la atención de las autoridades, porque es una pregunta muy, muy directa, donde el margen de error es muy pequeño, porque tú no le estás preguntando una percepción, tú no le estás preguntando, y voy a hablar de percepción en un momentito, tú no le estás ni siquiera preguntando sobre otra persona, tú le estás preguntando sobre sí misma a la persona. Entonces, es un dato importante, por eso es que todos sabemos y conocemos gente, si no nos ha pasado a nosotros, le ha pasado a alguien muy cercano. ¿Y dónde se ubican esos actos? ¿Ustedes lo ubican? Sí, entonces hacemos análisis para ver, bueno, dónde hay más vulnerabilidad. Un factor crucial es la zona de residencia. En las zonas urbanas es mucho mayor la victimización por delincuencia. Y también las personas de mayor nivel económico tienden a reportar más que han sido víctimas de un acto delincuencial. O sea, zona urbana y personas con mayor niveles de ingreso reportan más, porque en función de quién reporta, tienden a reportar más que han sido víctimas de un acto delincuencial. Antes de la pregunta, quiero que insistir en eso que tú decías, que gracias a desde el 2006 tenemos serie histórica y sabemos la evolución de la percepción, y eso es muy importante en estadística, porque no es el dato 26, que dice 26, sí, pero es que teníamos 16, teníamos 14 y la tendencia está llegándonos al 20. ¿Subió de cuánto? ¿De 14? De 16 era en el 2010. No es ni siquiera el 2006, sino es el en 2010. O sea.
¿Qué pasa con el apoyo a la democracia y los partidos políticos? Un minuto antes de Sí. entrar en ese tema, que sobre el problema de la delincuencia, que en cada, por ejemplo, en el contexto regional de los países encuestados, en victimización por delincuencia, que es lo que hablé, nos colocamos en la media, pero en percepción de inseguridad, que es otra cosa, o sea, es si usted se siente inseguro en su barrio, es como lo preguntamos, si usted se siente inseguro en el barrio donde vive, para hacerlo cercano a la gente. Ahí estamos encabezando la región, o sea, solo Venezuela registra un mayor promedio de percepción de inseguridad. O sea, somos el segundo país de América con Latina. mayor percepción de inseguridad. Después de Venezuela. Entonces, yo sé que mucha gente dirá, pero bueno, que eso es falso, porque entonces también la gente comienza, bueno, yo no creo en eso, o cómo va a ser que estamos segundos después de Venezuela cuando en El Salvador o en Guatemala, en Honduras hay muchísimos problemas. Bueno, lo que pasa es que la percepción es contextual. O sea, tú vives, por ejemplo, en un país donde hay una guerra y tú le vas a tener mucho menos miedo a la guerra, probablemente, que en un país donde no ha habido guerra y comienza una guerra. O sea, ahí se dispara el miedo. Hasta que la gente más o menos se adapta. Se adapta. A que hay una guerra y hay que andar por la cerita corriendo. Exactamente, y baja el nivel de miedo explícito que tú le tienes. Lo mismo sucede con la sensación, la percepción de inseguridad. Si tú vives en una sociedad donde no había mucha inseguridad hasta años recientes y de repente tú ves un aumento sustancial, entonces la percepción se va a disparar. Sí. Entonces nosotros tenemos, o sea, en términos de percepción, estamos muy altos en la región comparado con el nivel de victimización en la región. Pero hay que verlo en este contexto. Hemos aumentado. La percepción no es falsa. La percepción también se convierte en una realidad. Y quiero enfatizar eso porque a veces dice, oh, percepción, eso no es verdad. Bueno, lo que pasa es que la percepción en la ciudadanía de lo que sea, aún no tenga un sustento total en la realidad, se convierte en una realidad. Lo que nosotros pensamos se convierte en una realidad en sí misma, porque el miedo que uno tiene afecta si tú sales o no, si tú vas a un restaurante o no. Incluso hay una pregunta que dice algo más o menos así, que dice si usted ha tenido miedo de enviar a sus hijos a la escuela, por temas de inseguridad. Por sentirse inseguridad. Y un 19% de la población dijo que sí. O sea, que ha sentido miedo de enviar a sus hijos a la escuela por la inseguridad. Es decir, que la percepción de inseguridad afecta un comportamiento tan importante O sea, como mandar. vamos en camino, como ustedes tienen la serie histórica, vamos en camino a convertirnos en un Honduras, en un Salvador, donde se registran que personas, por temor a que sus hijos pierdan la vida, ni siquiera los mandan a la escuela. Exacto. O Eso es lo que está pasando aquí. Ya registramos, o sea, esa pregunta se incluyó por primera vez ahora. No la habíamos hecho antes, la de la escuela. Sí. Entonces la introducimos ahora y nos da un 19 punto algo % de personas que dijo eso. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta porque ir a la escuela es una acción vital. Exacto. Bueno, vamos a la cultura política institucional. Ok. ¿Cómo se refleja ahí la evolución de la cultura política dominicana? Ahí yo pienso que hay algunos datos que se mantienen afirmados del pasado. Una vez más, la percepción de que hay mucha corrupción entre los políticos es alta. O sea, eso era a octubre, diciembre, antes de Odebrecht. Antes de Odebrecht. La encuesta se hizo antes de Odebrecht. Sí. Pero De Odebrecht siempre, y de todo lo que ha pasado este año. pero siempre en todas las encuestas es alto el porcentaje de la población que considera que hay mucha corrupción. O sea, ahí vamos a decir lo mismo, no hay novedad. O sea, un alto porcentaje, el 83% dijo que o todos, o más de la mitad, o la mitad de los políticos dominicanos son corruptos. Esa es una percepción, claro, es una opinión de la población, pero un 83 dijo que la mitad o más de la mitad o todos son corruptos. Entonces la clase política tiene que verse en el espejo de cómo la ciudadanía los está viendo. La clase política tiene que pensar que no puede seguir
tan campante, caminando como si aquí no estuviera pasando nada. Es cierto que aquí la clase política ha vivido por años y años y años envuelta en la corrupción y no les ha pasado nada, pero los procesos políticos van cambiando. Entonces, ¿dónde encontramos un cambio? Muy significativo. Positivo. No. Significativo. Bueno, depende cómo uno lo interprete. Depende. Depende cómo uno lo interprete. Donde encontramos un cambio es en el bajón, el decrecimiento en la simpatía partidaria. Sí. La simpatía partidaria, si nosotros tomamos la secuencia histórica del 2006 al 2016, en esos 10 años, la República Dominicana, cuando tú le preguntas a la gente, es una pregunta muy sencilla, ¿simpatiza usted por un partido político, sí o no? El porcentaje que decía sí siempre estuvo por encima del 50%, siempre. En años donde había elecciones presidenciales, como el 2008, el 2012, por ejemplo, en el 2008 fue un 70% de la población que dijo que simpatizaba por un partido político. Y en años donde no había elecciones presidenciales, andaba más o menos en 55, 50 y pico, pero nunca del 2006 al 2016, al 2014, bajó del 54%. Ahora, en la encuesta a fines del 2016, bajó a 42% la población que dijo que simpatizaba por un partido político. Esto es antes de Marcha Verde. Sí, O o sea, sea, el corte es hasta diciembre de 2016. Exacto. Y Marcha Verde Es es enero de después. 2017. O sea, yo sé que la encuesta Mark Payne nos dice CIN dio el dato de que bajó, pero esa encuesta se hizo en octubre del 2017. Sí. Esta encuesta que se hizo a fines... En esa bajó, creo que hasta 23 en una de esas encuestas, me parece. No, no fue tanto que no fue bajó. tanto. No me acuerdo el número, pero no bajó Sí, tanto. hubo una que bajó Era a 40 y 23. pico. Pero bueno, el punto está en que esta encuesta ya a fines del año 2016 Oh, esa captó legal. el problema de que hay un declive en la identificación partidaria, en la simpatía partidaria. Eso es lo que quiere decir, la interpretación que yo ofrezco de ese dato es la siguiente. Lo que bajó a 23 fue, creo que en Galo, fue la valoración de los partidos políticos. Ah, no, la valoración de los partidos, sí, aquí también Sí. está en 20 más o menos. 20 más o menos. Sí, está en 20 más o menos. Pero la situación es patética en toda la región, no solo en la República Dominicana. Pero volviendo a lo de la simpatía partidaria, nosotros siempre hemos encabezado la región en alta simpatía partidaria, la República Dominicana. Ocupamos el segundo lugar. segundo. ¿Por qué? Porque ha habido un desplome en la simpatía partidaria en todos los países. Como ha bajado en todos los países, todavía Entonces nos mantenemos altos. en segundo lugar aparecemos en esta comparación regional, 42. pero para nosotros en la comparación a través del tiempo dominicana dimos un bajón grandísimo al llegar al 42%, cuando en el 2014 fue de 54, algo así. O sea, nosotros bajamos como 12% en 2 años, lo cual estadísticamente es grandísimo. Eso se refleja y se ha reflejado, por ejemplo, en América Central, las últimas elecciones, en Panamá, en Costa Rica, ahora en Honduras, según los datos hasta Claro. ahora conocidos, en que emergen candidaturas que no son de los partidos tradicionales. Exacto, porque los partidos están colapsando. Entonces, En Guatemala, Honduras, Panamá y Costa Rica. no, en Guatemala simpatiza por un partido político como el 15 o 12% Sí, de la pero población. ocurre que en las 4 elecciones de esos países cercanos a nosotros, de la región, más o menos similares, está registrándose eso. ¿Y cómo se refleja esa situación en el presidente Danilo Medina? O sea, en el actual gobernante. Bueno, lo que sucede, ¿Hay bajón también? con relación a la encuesta anterior bajó. Lo que pasa es que todavía se registra, o en este caso cuando se hizo a fines del 2016, se registraba en la comparación regional. El presidente Medina salía, esa República Dominicana estaba encima de los países de América Latina, porque él registró en ese momento algo así cercano a 60% de aprobación de la gestión presidencial. Entonces aquí tenemos Óyeme. como una mosca caminando. Sí, sí, sí. Bueno, el punto está en que esa caída en la simpatía partidaria lo que nos dice es que
la sociedad dominicana se va quedando sin cobija partidaria, porque el Partido Reformista colapsó electoralmente, el PRD colapsó electoralmente, un segmento del PRDismo pasó al PRM, pero no totalmente, y el PLD en simpatía partidaria registró una reducción de un 10% entre 2014 y 2016. O sea que el colapso electoral del Reformista, del PRD y el desgaste partidario del PLD es lo que da cuenta de la reducción en la simpatía partidaria. Y lo que nos muestra esto es que no ha surgido nada en el espectro partidario hacia donde la población se mueva, que la población diga, sí, yo simpatizo por tal o cual, sino que la población ahora lo que está diciendo es, no, yo no simpatizo. O sea, un mayor porcentaje de la población dice, yo no simpatizo. O sea, en términos políticos y en términos electorales, lo que eso significa es que el electorado anda disperso, se está dispersando más. Que no encuentra respuestas. No tiene una fuerte identificación partidaria y eso le presenta grandes desafíos al sistema partidario, porque cuando ya tú no tienes masas leales, tú no tienes votantes leales, el proceso político y el proceso electoral es muy diferente a cuando tú tienes bases electorales fuertes. Entonces, los partidos tienen que ponerle atención a eso porque están en una especie, en un nuevo juego político. Es una nueva situación política donde las estrategias tienen que cambiar para poder aspirar a ganar elecciones. Tú has mantenido siempre la posición de que no estamos en el sistema de partido político, no estamos tan mal como en otros países, que el sistema político dominicano es estable. Podemos discutir por qué es tan estable, pero estos datos que tú estás diciendo como que comienzan a erosionar esa estabilidad. Sí, claro. Claro, el sistema de partidos en este momento ya está cojeando muchísimo, porque cuando yo he hablado de estabilidad, la gente a veces se confunde y piensa que cuando yo estoy hablando de estabilidad estoy hablando de que son partidos democráticos, muy institucionales. No, yo lo que he estado hablando siempre es de que estaban estructurados y de que tenían capacidad de competir electoralmente. O sea, y eso es un aspecto importante de la estabilidad de un sistema de partidos. Ahora, lo que estamos viendo es que los partidos han ido colapsando en términos electorales, está claro ahí, el Reformista. Nosotros estadísticamente no podíamos hacer mucho con el Partido Reformista porque fue tan bajo el porcentaje que dijo que se identifica. Cuando tú vas a hacer análisis estadístico, tú tienes que tener un grupo sustancial de gente para que la variable tú la puedas estudiar estadísticamente. No habían suficientes casos de personas que dijeron ser simpatizantes del Partido Reformista para estadísticamente poder trabajar con eso. Eso para darle un ejemplo. Entonces son partidos ya reformistas, PRD, que han colapsado electoralmente. El PLD también ha sufrido un declive, aunque sigue registrando un 30% de los que dicen tener simpatía, un 30% dijo tener simpatía por el PLD, y es natural, es el partido en el poder y es el partido con mayor capacidad todavía de concitar porque no ha colapsado. Y porque está en el poder, claro. Electoralmente. Sí. Entonces, el sistema de partidos ahora mismo está cojeando mucho, mucho, y si la clase política no le presta atención y sigue, como dije anteriormente, tan campante pensando que nunca les va a pasar nada, bueno, un día llega, por ejemplo, se puede presentar una crisis económica en un determinado momento. Y sin preaviso. Exacto. Y aún cuando no sean... O algunos puede países, darse. por ejemplo, en Venezuela se ha producido el debacle de la política cuando no había una crisis económica. No, en Venezuela sí. En Venezuela se produce el debacle de los partidos en la crisis económica de fines de los 80 y principios de los 90. Ahí es donde se produce el colapso de los partidos. Sí, pero con el auge del precio del petróleo en los 80 y se produce el colapso justamente por la abundancia de dinero. Ahí es lo contrario en Venezuela. No, pero hubo un periodo en donde bajan los precios del petróleo que imposibilita mantener el sistema clientelar que, como sí tú señalas, mantenía el alto precio del petróleo. O sea, el sistema venezolano
se parece al de aquí, en el sentido de que el sistema venezolano era muy clientelar. Claro, eran unos niveles de clientelismo superiores en términos monetarios. Sí, Y, porque y de Venezuela- corrupción. A los de República Dominicana, porque aquí no hay petróleo. Pero O hay sea, mucha aquí asistencia social, ¿eh? aquí hay menos recursos. Aquí hay menos recursos que en Venezuela, porque nosotros no tenemos un recurso natural como el Sí. petróleo. Pero con los recursos que hay, aquí hay un sistema clientelar, gracias, sumamente fuerte. Entonces, ese sistema clientelar ha sido Gracias. muy importante para mantener los partidos. Ahora, ¿cuál es el punto? Que si los partidos creen que siempre, siempre van a poder mantenerse a través del sistema clientelar, un día el sistema clientelar colapsa, porque económicamente no se puede mantener. O sea, llega un punto en que ya tú no le puedes poner más impuesto a la gente y en que las condiciones internacionales pueden tornarse adversas. Una de las cosas que ha pasado aquí es que para mantener todo este sistema clientelar se ha recurrido mucho al endeudamiento. Ahora, tú no puedes mantener una situación de endeudamiento si se produce un declive en el crecimiento económico o si suben las tasas de interés a nivel internacional y ya tú no puedes sostenerlo. Entonces, esos son desafíos que tienen los partidos y los gobernantes. Y las instituciones. Sí, las ¿Cómo quedan instituciones. las instituciones fundamentales del Estado? Y la justicia. La confianza en la justicia se mantiene baja. La confianza en las cortes, la confianza en que se castigará a un culpable, siguen registrando niveles bajos, o sea, no... ¿Y en la policía? La policía, imagínate, ocupamos el tercer lugar regional de abajo hacia arriba, o sea, estamos en el fondo de la región en confianza en la policía. O sea, la confianza en la policía es muy, muy baja cuando miramos. En términos de tiempo, en la República Dominicana se mantiene más o menos igual, de baja. De baja. Pero en la comparación regional estamos en el fondo. Y eso debe ser también de preocupación, porque quiere decir que en la mayoría de los países de la región la gente confía más en la policía que lo que confían los dominicanos en la policía aquí. O sea que ahí está baja. La confianza en los partidos se mantiene más o menos estable, es baja, pero a nivel regional estamos como en la media, porque la confianza en los partidos es relativamente baja en toda la región. ¿Y en el Congreso? El Congreso se mantiene estable. En términos regional estamos más o menos en la media. No es alta, es un 40 y algo promedio, de puntos promedios en el caso del Congreso. O sea que en la confianza institucional no se ha producido un avance. Y en la temperatura del presidencialismo, que se midió mucho en las encuestas de cultura política de los años 90 y principios de este siglo. ¿Ustedes siguen midiendo eso? Realmente no hay preguntas propiamente como se hicieron en los años 90 para medir el nivel de Que se presidencialismo. llegó hasta sobre el 80%, que consideraba que el presidente era como un padre que tenía que resolver. Aquí Sí, pero la encuesta no hizo esa pregunta. No, no la tiene. Y nosotras, la sexualidad, los derechos reproductivos, ¿cómo estamos? En la República Género. en términos de derechos reproductivos, un 61.3%, 61.3 o 61.8 de la población está de acuerdo con que la mujer puede elegir interrumpir un embarazo En determinadas circunstancias. en caso de que haya problemas de salud, riesgo de salud para la madre, y ocupamos el 8º lugar en la región, estamos por encima de la media de la región. En cuanto a favorabilidad, A de favorabilidad. elección en determinados casos. Específicamente cuando hay- en el caso Con esa causal. cuando hay No, riesgo no de vida. pusieron violación. Sí, ni- Sí. también se hace la pregunta separada, Separada. para incesto y violación. Ahí es más bajo la aprobación, pero ha ido ascendiendo, ha ido subiendo el apoyo a la posibilidad de interrumpir el embarazo en caso de incesto y violación, pero es menor que en el caso de riesgo de salud para la madre. Eso se corresponde, el que sea menor, la violación con esa cultura machista de imposición. Bueno, si tiene un embarazo, Sí. que tiene que responder por su embarazo. Porque a mi juicio es tan grave la imposición violenta
de un embarazo a una muchacha o a una mujer, cualquier edad que sea. Como la posibilidad de muerte. Es tan bárbaro eso. Esto es una cosa tan grave como que el feto pueda venir deformado. Mira, nosotros en esta encuesta, porque no podemos, porque son muchas preguntas de tantas temáticas, que no podemos hacer muchas preguntas de ese tema en particular. Pero yo pienso que sería interesante en una encuesta ya más especializada en temas de sexualidad, explorar. Porque yo tengo una hipótesis de que quizás parte de la explicación puede ser la que tú has señalado y parte de la explicación puede ser el estigma o la comprensión que la gente tenga de la violación y del incesto. Yo creo que aquí hay mucha negación de que eso ocurre. Sí, que mucha gente entiende, o sea, la gente entiende que la mujer es culpable. Exactamente, que no es que violación o incesto, sino que es que ella hubo iba una con provocación. unos pantaloncitos cortos, o ella se le veía el ombliguito, y ella es culpable. o esa era una niña chivirica, y por lo tanto la cultura hay que violarla. Exactamente, se la violaron, es su responsabilidad. Eso es culpa de ella. Eso es culpa de ella. Entonces yo pienso que para poder tener una mayor comprensión de por qué hay diferencia, de por qué hay mucho más apoyo al derecho a interrumpir el embarazo cuando hay peligro de salud y no tanto cuando hay incesto o violación, es por esa percepción de que la mujer es culpable de si la violan. Concepción machista de Entonces, la sociedad. habría que hacer una encuesta más detallada para poder con datos sostener lo que estamos tú y yo planteando ahora mismo. Pero sería muy interesante porque la verdad es que yo no entiendo cómo una persona puede decir que no se le dé el derecho a interrumpir el embarazo a alguien que ha sido violada, porque tú le estás, o sea, a menos que tú tengas una concepción absolutista de que en cualquier circunstancia hay que mantener la concepción y el embarazo, pero si no, o sea, para mí obligar a una mujer que ha sido violada a mantener ese embarazo es un doble crimen. No, y sancionarla si busca la manera de salirse de esa violación. Es un triple crimen. A su intimidad. Es un triple crimen contra esa mujer. Se acabó el tiempo, pero bueno, de que todos nos queremos ir, parece, según la encuesta. Bueno. La isla se va a quedar vacía. Y Haití... No una exageración, que cuánto es que se querían ir. Ni que no queremos ir 750 mil. No, eso fue un comentario que hizo otra persona estimada. Lo que indica la encuesta es que ha habido un aumento sustancial del porcentaje de personas. Aumentó de 29% en el 2014 a alrededor de 42 o 41%. O sea que se disparó a un 50% aproximadamente. Increíble. En 3 años. No en un 50. De 29 a 40. Correcto, a 41 más o menos. Por ahí. Son 12, bueno, un 40% creció. La pregunta que se hace es la siguiente. ¿Tiene usted planes de irse a vivir o trabajar en otro país en los próximos 3 años? Se le dice 3 años como para que la gente tenga un contexto, un margen. Entonces, en el 2014 un 29% dijo que sí. En el 2016 esto se dispara a un 41%. Y eso debe ser un segmento de la población que puede migrar, porque ni son los niños que se van a decir eso, ni son los mayores. Eso, la encuesta es de 18 en adelante, 18 años de edad. Pero en el grupo de edad de 18 a 25 años, el porcentaje que dijo eso es 60.5. 60.5 de las personas de 18 a 25 años de edad dijo tener intención de irse a otro país. ¿Y los más educados? Y las variables que más inciden son la edad, a menor edad, mayor intención de irse, y el nivel de ingreso, de riqueza, a mayor intención expresada de emigrar. Espérate, yo creí que los que se querían ir eran son los pobres, acomodados. los que tenían No. Ha habido un cambio significativo en el perfil de la población dominicana que quiere emigrar. En los años 60 y 70 era una población rural o era una población de clase media baja.
ahora lo que vemos es un fenómeno. Eso tiene que ver con que, con que se va dificultando la migración y los de clase media baja tienen más dificultades de insertarse en otro país que los de la clase media alta. Bueno, podría ser o puede ser también que hay mayor acceso al nivel educativo y muchas personas de clase media que son universitarios Por no eso ven tienen más posibilidad de insertarse. ven más posibilidad de irse, pero que antes se podían acomodar aquí y Sí. obtener trabajos Y ya, aceptables. y ya. Y hoy en día, Ya no El país no le el ofrece país nada. no le ofrece nada. Un empleo público. Exactamente. Entonces, muchos jóvenes dicen, pero si yo me formé, si yo fui a la universidad y yo lo que voy a ganar es por el resto de mi vida 40,000 pesos, entonces dicen, bueno, Y voy a vivir en medio de tanta podredumbre y tanta... Y y delincuencia y violencia. y todo eso, entonces comienzan a pensar en sin energía garantizada, con apagones y con Sí. problemas Entonces, de agua, de sanidad. ahí hay un cambio significativo, porque ya vemos una población de mayores ingresos y una población joven diciendo que se va. Sí, se acabó el tiempo, Bueno, de verdad. sí, señor. Muchísimas gracias, Rosario Espinal, como siempre, socióloga y académica y coautora de este profundo estudio, El Barómetro de las Américas. Así Muchas que gracias. gracias. Un placer.